La profe Areli comenta que tiene problemas de audio, entonces vamos a esperar 2 minutitos mientras ella se ubica. Areli, ¿cómo vas con el audio? Ok, no te afanes. Ahí sí me logran escuchar. Ay, perdón. Sí, profe, tienes un retorno, de pronto bajarle a alguno de los dos equipos. Ok, voy a sacarme. Ahí sí me logran escuchar. Listo, mi profe. Ya estamos Ok, ahora sí voy. listos. Sí, sí, Bueno, señora. hago la presentación Claro que y sí. empezamos. ¿Listo, mi profe? Sí. Vale. Buenas tardes a todos y todas de nuevo. Les presento a la maestra Areli Castilla Chiu, de México. Es egresada de la Facultad de Pedagogía de la región Xalapa y maestra en Ciencias con especialidad en Investigación Educativa por el Departamento de Investigación Educativa del CIMPESTAB, becaria del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACTIC y del proyecto Promoción de la Equidad de Género entre las profesionistas indígenas y evaluación de iniciativas de educación superior de base étnica en México 2002-2012. Se ha desempeñado como guía académico en la UNAPE, Unidad de Apoyo Académico para Estudiantes Indígenas, en la región de Xalapa, así como asesora pedagógica itinerante en el Consejo Nacional para el Fomento Educativo CONAFE. Fue coordinadora de la UTAI, Unidad de Transversalización Académica Intercultural de la región Coatzacoalcos, Minatitlán. De igual forma participó en las actividades de género a través de la coordinación de la unidad de género. Dado el interés en el tema de las juventudes en contextos rurales y urbanos, cursó el diplomado Mundos y Juveniles, Sujetos, Trayectorias y Ciudadanías por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México,
Concluyó en el curso Taller Online, Creación y Gestión de Proyectos para Mujeres desde una mirada feminista. Cursó el Diplomado Internacional en Agroecología para la Sustentabilidad. Es estudiante del cuarto semestre del Doctorado de Educación Inclusiva en el CRESUR, Chiapas, y estudiante del Diplomado de Discapacidad Críticas y Alternativas desde América Latina por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Es docente eventual de la Universidad Veracruzana Intercultural, sede de Las Selvas. Es mamá autónoma, mujer, maestra, integrante del colectivo Tatsot Noa, aprendiz de la vida y del feminismo. Bienvenida, mi profe Areli. Entonces te damos la palabra. Hola, buenas tardes. Pues, bueno, yo espero que voy a compartir pantalla, pero creo que no, es que estoy con dos cuentas. Ah, ya pude. Espérenme tantito. Pues, justo a mí me tocó compartir el tema de ¿para qué la pedagogía de lo rural? Y bueno, una de las cosas que a mí en lo personal me gustaría compartirles, más allá de los significados pues conceptuales y de aquello que podamos nombrar en la literatura, creo que es importante partir pues de la experiencia propia en lo cotidiano, ¿no? Y bueno, pues comparto esta experiencia a través de mi formación como docente en la Universidad Veracruzana Intercultural, pero también pues como participante de la comunidad, ¿no? Y bueno, sí pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí, señora. Sí, señora, se ve bien. Gracias. Ay, perdón, es que esta cosa como que se traba. Ay, ahora se me cerró, espérenme tantito. Bueno, decirles que... aquí está. Les comparto un poco como pues la experiencia en México, ¿no? Y seguro que ustedes también tendrán en sus experiencias algunos pioneros en cuanto a la educación rural que tal vez son claves, ¿no? Y que son necesarios nombrarlos en estos procesos de formación. En el caso de México, para una servidora, pues creo que Vasconcelos, pues es clave para poder dimensionar la educación rural, justo por el empuje, ¿no? Que realizó a partir de ser secretario de Educación. Y bueno, con él pues se instauraron también el libro gratuito en México, y bueno, creo que eso pues es significativo, sobre todo en educación pública, ¿no? Considerarlo, y bueno, pues también tuvo un papel importante en la fundación de la Universidad Autónoma Nacional de México, la UNAM, y bueno, son de las cosas que creo que para hablar de educación en estos contextos es importante para el caso de México, pues referirlo, ¿no? Bueno, también decirles que si tienen alguna duda, pues igual pues pueden preguntar. Creo que no se ve la siguiente diapositiva, ¿verdad? A ver. Espérenme. Estamos en la segunda, mi profe. Ok, voy, espérenme tantito. Ah, ya ahora sí la Ya ven, ¿verdad? cambió. Sí, Lo ya puse cambió. así porque lo otro como que no me deja. Voy a hacerlo un poquito más grande, a ver. Ahí sí la ven, ¿verdad? Bueno, yo quise iniciar estas reflexiones de abordar la pedagogía de lo rural y la escuela de campo también pensando pues en ciertos paradigmas y también ciertos enfoques en cuanto a la forma de concebir lo que hacemos y sobre todo desde la acción, ¿no? Y bueno, pues yo empiezo un poco estas reflexiones tomando en consideración la educación popular de Paulo Freire. También creo que una de las cosas importantes que permite pues abordar estas cuestiones de educación es pensar en la sistematización que realizamos, ¿no? A lo largo de nuestra vida. A veces puede estar escrita o no escrita, ¿no? También las prácticas de estos autores de León Olivet. Y bueno, puse como a estos tres autores como referentes
de las reflexiones que me gustaría compartirles en torno a la pedagogía, pues, rural y la escuela de campo, ¿no? Y bueno, lo primero es pensar, pues, ¿qué es la pedagogía, no? Posiblemente hay un sinfín de significados para poder entender la pedagogía, ¿no? Y, y a propósito, pues, de las conceptualizaciones que se tienen de ella en, por ejemplo, ¿no? Esta práctica educativa o enseñanza, ¿no? Sin embargo, creo que a lo largo de nuestra formación ahora hemos escuchado que está la pedagogía de la ternura, la pedagogía crítica, ¿no? La misma pedagogía rural. Entonces, ¿por qué es importante empezar a particularizar la pedagogía, ¿no? Yo un poco, a partir de la experiencia, creo que la pedagogía con estas particularidades nos permite justo visibilizar pues aquellas prácticas que desarrollamos en diferentes contextos que no solo tienen que ver con lo escolar, ¿no? Sino lo comunitario y la importancia pues de poderlas nombrar, ¿no? O poder nombrar también a quienes participan en estos procesos de formación. Y bueno, pues yo creo un parteaguas tener como estos referentes de dónde vamos a partir, ¿no? Desde qué es la pedagogía y lo que implica también hablar en este contexto más determinado de la pedagogía rural, ¿no? Y bueno, creo que la mayoría de los que estamos en el seminario, pues estamos en un contexto que compartimos aun cuando estemos en otros extremos de América Latina, ¿no? Pero pienso que así como tenemos que definir a la pedagogía, pues también a lo rural, ¿no? Y a mí, por ejemplo, una de las definiciones que me gusta y que he trabajado a partir del trabajo de tesis de doctorado es cómo se define lo rural, ¿no? Si solo tiene que ver con una cuestión geográfica de territorio o si no también tiene que ver justo con estas dinámicas para identificar pues las identidades, también cómo se desarrollan pues ciertas dinámicas, ¿no? A partir eh, del contexto donde estemos y pues la importancia de tomar como punto de partida los contextos, ¿no? Y bueno, pongo esta definición, ¿no? De lo rural de Bordan, ¿no? Para poder pensar que pues no solo es lo que pasa en el aula, ¿no? Creo que un papel importante es el sentido que cobra la escuela, llámese de distintos niveles, ¿no? Y lo que pasa alrededor de la comunidad para poder entender, pues, el sentido que tiene esta pedagogía. Bueno, justo cuando pensaba en poner los ejemplos de la pedagogía rural, claro, pensé para el caso de México. Y algo que se me olvidó señalar ahí, por ejemplo, el mismo CREFAL, que es en América Latina, ¿no? Alfabetización para adultos, que también podría considerarse como uno de los ejemplos de la pedagogía rural, ¿no? Hablando de instituciones. Un poco es primero abordar aquello que es institucional, ¿no? Pero aquello también que es comunitario, que para mí es lo más valioso. Bueno, para el caso de México, pues está CONAFE, que es una educación que se da en comunidades donde los jóvenes que terminaron la secundaria o la preparatoria, pues se van a comunidades y son profesores. Y bueno, tienen esta responsabilidad de acompañar sobre todo en los niveles básicos. Eh, y bueno, ellos tienen un sentido a través de una capacitación para poder participar, pues, como profesores, ¿no? Y a mí me parece muy interesante el caso de CONAF en México, por todo este legado también de educación popular que podemos conocer y las diferentes estrategias que se abordan para dar una educación justo en un contexto más rural, más comunitario, ¿no? Y bueno, también en el caso de México están las escuelas bilingües, que posiblemente también en su país pues existen sus modalidades, ¿no? Pero también pensemos que la pedagogía rural está en los espacios de aprendizajes comunitarios, ¿no? Y un ejemplo que también pongo es las universidades interculturales, que en el caso de México, pues una servidora igual participa como docente
en una universidad que se llama Universidad Veracruzana Intercultural. Y bueno, pongo estas fotografías. Si vemos la primera donde está la señora, contarles que esta fotografía es de una semana de campo en donde nosotros salimos pues a entrevistar. Ahí nos interesaba conocer las prácticas del cuidado del agua para la población y pues entendemos también que todos los espacios son dignos de poder preguntar, ¿no? Y bueno, nosotros en este caso fuimos al mercado de esa comunidad y contarles que, bueno, detrás de esa foto que ven ustedes, hay una señora que es la primera carnicera de ahí del mercado, de la comunidad de Tatahuicapan. Entonces, también creo que eso es lo que nos permite visibilizar el hacer estas consultas, ¿no? Y aquí, igual nos acompaña un señor que él es autoridad comunitaria y que, bueno, pues también nos platica su experiencia con el cuidado del medio ambiente, ¿no? Un poco también como para ir contextualizando por qué las fotos, ¿no? Porque cobran sentido en abordar esta cuestión de lo rural. Bueno, ahora, pues me gustaría que hiciéramos como el siguiente ejercicio para que yo les pueda escuchar a ustedes ahora, ¿no? ¿Qué es una escuela de campo para ustedes, ¿no? Si todos podemos ser docentes en esta escuela de campo y cuáles son los contenidos que tendríamos que abordar. Pueden escribirlo o alzar su mano para poderlo nombrar. Profe John Hernández. ¿Sí? Tiene la palabra. Profe John. Bajó la manito. ¿Alguien más quiere responder las preguntas? Otra vez, profe John. ¿Puede abrir el micrófono? Profe Yesenia. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, señora. Bueno, buenas tardes. En el caso de Costa Rica, aunque es un país relativamente pequeño en comparación a nuestros vecinos o mayoría de vecinos, nosotros igual tenemos cierta distinción entre, usted les mencionó, maestra, escuela de campo, nosotros le llamamos escuelas rurales y dentro de esas escuelas rurales están las unidocentes que tienen de 1 a 30 estudiantes a cargo de una sola persona. Están las direcciones 1 que tienen de 30 estudiantes a 92 estudiantes y así sucesivamente hasta llegar a direcciones 5 que tienen 800 o más estudiantes. En el caso de Costa Rica hemos luchado muchísimo, pero es complicado porque no existe ninguna diferencia con respecto a la capacidad o los requisitos que se solicitan para los maestros que van a trabajar a zonas rurales o a estas escuelas pequeñas que están en las zonas rurales, sino que se les pide exactamente cualquier otro requisito como cualquier otro docente de primaria. Entonces eso nos ha traído pues muchas desventajas porque las personas creen que es similar o que es lo mismo y en realidad se van a topar con muchas otras dificultades que solo los que hemos trabajado y los que amamos la ruralidad y entendemos el contexto, lo que implica, pues nos quedamos ahí y nos identificamos con el lugar. Actualmente, bueno, desde las universidades hemos estado haciendo esfuerzos para proyectar esa necesidad de que en el caso nuestro, que es el servicio civil, quien hace esos nombramientos, tome en consideración un perfil idóneo específico para estos maestros, específicamente en el manejo también de grupos multigrado,
porque eso es otra realidad que nosotros pues tenemos aquí en desventaja, porque son muy pocas universidades que abarcan esta temática, cómo trabajar en ambientes multigrado. Entonces, ahí más o menos para que tengan una idea. De las 3.800 escuelas, en realidad muy poco de las que hay a nivel país, unas 1.200 más o menos son unidocentes, para que tengan una idea. Y entre unidocentes y direcciones 1, pues es más de la mitad. Quiere decir que aunque digan que pues, se piense que Costa Rica es relativamente urbano, no es así. Más de la mitad sigue siendo rural. Muchas gracias. Gracias, profe Yesenia. ¿Alguien más quiere compartir su opinión? Bueno, no sé si me permito la palabra, pues una escuela rural en Colombia, donde me ubico bueno, también estuve en la zona centro del país, en la parte de la costa atlántica. Usualmente es una escuela que no tiene los elementos a veces básicos para poder realizar sus procesos, sin embargo, o sea, los cotidianos, digámoslo así, porque sí tiene elementos que probablemente, y paso a la siguiente pregunta, los docentes, como dice la profe Yesenia, no pueden ver, porque estamos acostumbrados a una sola forma de trabajar en las universidades. Entonces, concilio con ella en ese sentido de que los docentes, no todos pueden ser docentes de escuela de campo, debe ser una formación especial, específica, autónoma, que no puede ser la misma porque cada región, cada territorio tiene, digamos, situaciones, necesidades distintas, ¿no? Y ahí paso a la tercera respuesta o pregunta, y es que, ¿qué contenidos abordar? Pues probablemente, bueno, tenemos que responder a unas pruebas PISA y bueno, todo esto a nivel internacional, pero probablemente la forma en abordar esos contenidos debe ser más desde el contexto propio, ¿no? Bueno, en el caso de Colombia, sí pensaría que falta es el contenido del tema de la educación física en preescolar y primaria, porque no hay. Y los docentes multigrados son los que les toca asumir todas las áreas, y la de la educación física casi que está invisibilizada, no está, se confunde con juego, lúdica, bueno, ni lúdica, juego, o sea, a la hora de espacio de esparcimiento libre del niño, y no se atiende a esas condiciones físicas claves para el desarrollo de otras áreas como la cognitiva, la social, la emocional, etcétera, ¿no? Eso más o menos podría como aportar. Profe Isabel. Gracias. Adelante. Buenas tardes para todos. Te escuchamos bien, mi profe. Buenas tardes, te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, yo soy Isabel Gutiérrez Cuene, yo les hablo acá del suroccidente del país, de Colombia, del departamento del Cauca, específicamente en el municipio de Páez, resguardo indígena de Avirama. Entonces, con base en las 3 preguntas que nos plantea la maestra de México, ¿cómo es una escuela de campo? Dentro de mi poquita experiencia y conocimiento, porque pues soy del territorio, me fui a formar a una universidad pública en la ciudad de Bogotá y regreso a mi territorio precisamente para seguir aportándole a esa educación que a veces se ve tan invisibilizada y solo plasmada desde lo económico, viendo que la parte de lo rural tiene unos diálogos de saberes que circundan desde del tema de la comida, desde el tema de las crianzas, desde el tema cultural, desde lo político, el tema de las mismas desarmonías que se presentan en los entornos. Y cómo es una escuela de campo, debe ser más allá de lo que se espera en muchos, para Colombia, en mucho de las leyes y estas cuestiones de las pruebas, pluriétnica, multicultural y diversa. Entonces, el escenario donde pregunta que si todos podemos ser docentes en la escuela de campo, quizás puedan llegar muchas personas a trabajar, pero a veces siento que los mismos contextos, las mismas realidades, porque Colombia es un país súper distinto. Usted va del Huila al Cauca, del Cauca a Cundinamarca, de Cundinamarca
al Atlántico, el Atlántico a la Guajira, de la Guajira al Amazonas, y todo es una particularidad. A veces, más allá del que poder ser docente es tratar de que la realidad no le quite a uno las ganas de seguir resistiendo en medio de las situaciones que hoy por hoy pues nos están llevando a riesgos y a retos muy importantes desde la educación. ¿Cuáles contenidos abordar? Siento yo que siempre es para plantear desde las mismas necesidades que encontramos con los estudiantes, con las familias, porque la educación y la formación y el ser docente en un escenario rural supone un diálogo muy importante desde los saberes que encontramos en el mismo territorio que estamos habitando, que estamos trabajando, y desde uno como profe, al ser no solamente un transmisor de conocimientos, sino ir allá, pensarse en un ejercicio también más político, más transgresor, porque está muy potente ser profesor en un país como Colombia, tan desigual, tan desequilibrado, que a veces siento yo que como profes tenemos que mediar en esas situaciones que supone un sistema que tiene una comunidad y también incluso las mismas necesidades o particularidades que tengamos nosotros. Entonces, pues eso poquito les compartiría. Gracias, profe. La profe Estela. Hola, ¿se escucha bien? ¿Cómo Profe están? Estela. Sí, sí te Sí, escuchamos. bien, Escuchamos a la profe Estela y continuamos con la profe Arelis. Bueno, bien. Soy de Argentina y en contestar estas preguntas, ¿qué es una escuela de campo? La Argentina es tan amplia que hay distintos contextos. Por lo general, una escuela de campo, escuela rural, le decimos a una escuela que tiene una matrícula reducida de alumnos y que se encuentra en una zona de poca accesibilidad. Pero también hay escuelas de campo, escuelas de albergue, que albergan muchos niños de zonas alejadas. Entonces, según la provincia, es distinto la ruralidad, vamos a decir así. En la zona llana donde estamos, escuela de campo es una escuela que está alejada de la urbanidad. Y la segunda pregunta es que todos podemos ser docentes en una escuela de campo. Sí, una vez que tenemos nuestro título docente, estamos habilitados para poder desenvolvernos y trabajar en cualquier escuela. Hay una diferencia que si hay algún docente que viva a 5 kilómetros de la escuela, tiene un poquito más de puntaje para poder acceder, dada la vacante. ¿Y cuáles contenidos abordar? Todos. No hay unas bases curriculares o contenidos. Se da exactamente lo mismo en una escuela rural que en una escuela urbana. Eso es lo que pasa en la Argentina. Si bien la ley federal trata la educación rural, todavía hay mucho. Solamente en 2 provincias se realiza formación para docentes rurales. Y se está avanzando bastante porque en los profesorados se dan seminarios que son como herramientas en un año para que puedan desenvolverse en la ruralidad. Gracias. Bueno, también hay un comentario de Alba Paola. Dice, la escuela de campo es como su nombre indica, en lo rural donde se vincula a la comunidad en todos los procesos. Debe ser flexible, ir al ritmo de los estudiantes, son multigrados unitarios, debe abordar temáticas del medio, pero es necesario ampliar los espacios pedagógicos para generar aprendizajes y ofreciendo pedagogías alternativas adaptadas al contexto.
Bueno, un poco siguiendo esta lógica, ¿no? Que compartimos tanto en México como en Colombia y en Argentina, de pensar la escuela rural, ¿no? La escuela que posiblemente algunos nos formamos desde el preescolar, la primaria o demás, ¿no? Da sentido pues a la importancia que tiene, ¿no? Sobre todo, pues abordar lo complejo que puede ser, sobre todo para las y los profesores, ¿no? Que están a cargo de asumir, pues esta labor titánica que implica, pues un ejercicio no solo en lo individual, sino también en lo colectivo. Cómo vincularnos con la comunidad, cómo hacer partícipes pues a las y a los padres de familia, ¿no? Para poder justo que la comunidad tenga un lugar especial en la escuela. Bueno, yo planteé estas preguntas justo pensando, si bien en un contexto más académico, más individual, pero también pensaba justo cuando estaba pues afinando las ideas para esta sesión, pensaba en aquello que de repente es importante darle sentido. A ver, déjenme darle la siguiente parte. Esto, ¿no? Esta pregunta, ¿no? Dice, ¿por qué es importante la pedagogía rural en las escuelas de campo? Y pensaba, ¿no? No solo en lo institucional, sino también en aquello que cobra, pues, eco cuando hay una participación de la comunidad en procesos de formación. Y bueno, la primera fotografía que yo les muestro es de un taller que una familia de la comunidad de Pajapan, que es de donde yo vivo, no soy originaria de esta comunidad, pero ya tengo 9 años viviendo ahí. Y bueno, una de las cosas que yo he encontrado en mi camino, en mi formación, es que la comunidad y los actores, en este caso son artesanos, también enseñan a la comunidad, ¿no? También se dan estos procesos educativos que salen pues de la escuela y ahora surgen de la comunidad, ¿no? Y bueno, esta primera fotografía que nosotros observamos, eh, pues es a partir de un taller que dio esta familia, eh, que ellos son alfareros y bueno, trabajan con el barro. Hicieron una primera invitación a la comunidad para que pudiéramos llevar pues a nuestras hijas e hijos a aprender, ¿no? Y a hacer piezas. Cuando yo pienso en la pedagogía rural, pues no solo quisiera pensar en aquello que tiene que estar ceñido como a 4 paredes, ¿no? Sino aquello también que representa estos saberes que están en la comunidad y que justo si la comunidad o las personas o los actores no comparten muchas de estas tradiciones, se quedan ahí, ¿no? Ya no hay un reconocimiento, también hay una pérdida de la identidad por decir, nosotros somos estos, ¿no? A partir de estos saberes que están ahí. Y bueno, por eso ponía estas fotografías, ¿no? La segunda fotografía, pues, tiene que ver con el trabajo que hacemos en la universidad. Eh, nosotros realizamos, se llama investigación vinculada, y vamos a comunidad a hacer un trabajo de campo, así le llamamos, y entonces los profes se vuelven pues los actores, ¿no? El campesino, la campesina, la partera, el artesano, y entonces ellos son los que guían estos procesos de formación a través de las entrevistas que realizamos. Y lo planteo así, ¿por qué es importante esta pedagogía, no? Pues de entrada saber que los profesores también somos aprendices de los actores comunitarios, ¿no? Los estudiantes también se convierten en aprendices, pero también esta práctica o estos saberes forman parte de estos contenidos, ¿no? De estos aprendizajes. Y si recordarán al principio yo les hablaba de la práctica de Olivier, ¿no? Cuando menciona pues el sentido que cobran, ¿no? Estos saberes y no los podríamos considerar como oficios, porque la práctica tiene que ver con este reconocimiento
tradicional, pero también generacional, y cómo estas prácticas pues se van transformando, ¿no? Por eso para mí pues es importante pensar la pedagogía no solo en un espacio áulico, ¿no? Sino también que en estos espacios comunitarios hay aprendizajes, ¿no? Aprendizajes de primera mano, también aprendizajes que conllevan justo a pensarse que uno a veces aprende justo a partir de algo in situ, ¿no? Por mucho que nosotros abordemos en el aula cómo hacer una entrevista, cómo hacer un diario de campo, no tendría el mismo sentido si no salimos, si no vamos, ¿no? Si no lo vivimos. Y lo mismo cuando nos volvemos aprendices, pues de los artesanos, ¿no? Cómo nos volvemos también aprendices de estos espacios que dejan de ser espacios privados y se vuelven espacios comunitarios, como el hecho de abrir las casas para poder explicarnos un tema, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo les planteo, ¿no? ¿Por qué es importante la pedagogía, ¿no? Rural? Y ya ustedes lo han mencionado a partir de su experiencia, ¿no? Lo que implica ser profesor, lo que implica también involucrar a la comunidad, pero también lo que implica, pues, desaprender las prácticas que ya tenemos. Y pues también hablar de esta pedagogía, decir que no es una pedagogía, pues que solo hablemos de lo que podría considerarse como eh, fácil, ¿no? O romántico de hacer, sino lo complejo que es trasladarlo, ¿no? Lo complejo que también implica vivirlo. Y bueno, estos dos ejemplos para mí, pues son parteaguas para poder dimensionar, eh, pues, cómo sacamos esta pedagogía de la escuela y lo volvemos más comunitario, ¿no? Eh, ¿Cuáles, también preguntarles a ustedes cuáles son los retos que han tenido al involucrar la comunidad en alguna actividad? Entonces, ahora yo les pregunto, ¿cuáles han sido como esos retos que han asumido ustedes para poder involucrar pues a la comunidad en sus espacios áulicos? Ok, aquí voy a leer algunos comentarios de Isabel. Isabel dice, un amigo, Juan Eduardo Ángel, me decía, a la comunidad no se va a enseñar, se va a aprender, ¿no? También Lilian dice, gracias por compartir su experiencia, saludos de Bayamo, Cuba. Pero si alguno de ustedes quiere tomar el micrófono, puede hacerlo para decirnos cuáles son los retos, ¿no? Que han tenido que pues sortear para hacerlo. ¿Nadie? ¿O lo quieren seguir pensando? Bueno, si quieren seguir pensándolos, les sigo compartiendo. Igual, pues, bueno, a ver, aquí nos dejó un comentario, eh, Marquen Álvarez dice, el desaprender no existe. Nuestro quehacer educativo, aprender y hacer lo que se debe, lo que enriquece la práctica con todo lo que aporta el trabajo. Colaborativo entre pares o homólogos. Cuando yo me refería al desaprender, bueno, más bien al reaprender, exacto,
tendría que ver en el sentido que justo la comunidad nos enseña. Y esas son de las cosas que es importante abordar, ¿no? El considerar el contexto donde estemos, pues invita justo a pensarse como un aprendiz también, ¿no? Sí, Estela Marín y luego Isabel. Adelante. Isabel, te escuchamos. Bueno, profe, cuando usted nos plantea el tema de qué retos hemos tenido pues, para desarrollar el trabajo en cuanto al contexto particular en el que me encuentro, digamos que uno ha sido el tema de la comunicación y el lenguaje con las familias, dado que muchos de los entornos de los que provienen nuestros estudiantes, nosotros acá les decimos semillas, son personas que se han dedicado mucho en su vida a realizar labores del campo. Nosotros en algunas reflexiones manifestamos que es más común tener en la mano una pala, un barretón o un machete que incluso un libro o un lápiz. En nuestro contexto muy pocas veces se ha visto importante el tema de la educación, de la formación. Eso con los años se ha ido movilizando, se ha ido cambiando y hoy por hoy es un tema muy importante el vincular a los cuidadores en estos espacios de formación. No solamente lo hacemos a través de un ejercicio desde lo psicosocial, sino desde el trabajo comunitario, desde el tema de la feria que hacemos con el enfoque que maneja el colegio, que es agroempresarial, desde el tema de las muestras de iniciativas productivas y también desde el fortalecimiento en los proyectos productivos a raíz de la siembra del café, que es un producto que tratamos de desarrollar, de sembrar en el territorio para que nuestros jóvenes, nuestras semillas no vean una posibilidad en su economía con la siembra de cultivos de uso ilícito. Otro riesgo, otro reto, un riesgo también que hemos tenido en el contexto es la presencia de los grupos armados ilegales, también de bandas criminales y digamos que históricamente nosotros habíamos sido un espacio ocupado por el sexto frente de las extintas FARC, pero hoy por hoy a raíz de todo lo que ha venido pues ocurriendo después de la firma del acuerdo de paz con ellos en el 2016, resulta que se ha venido agudizando mucho este tema y una de las situaciones más latentes que tenemos en el colegio es que nuestras semillas ya ni siquiera generan un interés dentro del saber, dentro de las dinámicas educativas, porque la solo presencia de estos actores armados ya intimida mucho, ya hay muchos secuestros, hay muchos asesinatos, ya no solamente se encuentra un grupo como unos hace 15, 20 años existían, sino que ahorita hay las disidencias, que son como estos reductos que como que transforman estas prácticas delincuenciales en nuestro territorio, ya no son 1 ni 2, sino que son más de 6 grupos. También tenemos presencia del ELN y tenemos diferentes actores que nos llevan como a repensarnos la función que tenemos nosotros en los escenarios educativos rurales, más allá del querer orientar unas temáticas per se. Entonces, otros elementos también es tratar de generar un interés, una importancia en estos roles que nosotros hemos desarrollado en los entornos educativos, porque también tenemos espacios, a pesar de ser rural, una normalización también de las violencias, de las prácticas violentas y todo el tema de desarmonías. Las desarmonías acá nosotros las catalogamos como ese desequilibrio que se presenta en una familia, en una comunidad o en una persona. Y eso irrumpe no solamente la convivencia, el tema de las prácticas como tales, familiares o culturales, sino también comunitarias. El hecho de que los actores armados estén hoy por hoy transitando casi que al frente de nuestra institución, que es una institución que alberga 600 estudiantes, es una institución en la que llegan indígenas, campesinos, urbanos, mestizos, afrocolombianos, tiene profesores que no solamente son del territorio, sino de diferentes ciudades del país, y esas situaciones nos han llevado incluso nosotros a ver qué es dentro de todo lo que tenemos al frente, qué es lo más importante. Entonces nosotros nos planteamos mucho desde las pedagogías comunitarias, desde la educación propia, porque nosotros somos un territorio NASA
estamos asociados al Consejo Indígena, al Consejo Regional Indígena del Cauca, y también tenemos una normatividad propia en términos de educación para reivindicar todas estos saberes y estos conocimientos. Y a veces uno se plantea en el ejercicio de que tenemos un ejercicio de desterritorialización en temas de conocimiento, y preparamos a las semillas para una formación quizás fuera del territorio, y también una formación fuerte dentro del territorio como cuidado, como defensa del territorio, porque nosotros para el grupo étnico Nasa, pues es muy importante cuidar el espacio donde tenemos el ombligo sembrado. Pero eso nos ha llevado también a que hoy por hoy muchas de las personas que están siendo asesinadas en el contexto colombiano, incluso en los espacios rurales, sean los mismos guardias indígenas, sean los mismos comuneros que están reivindicando esa lucha. Entonces estamos viendo que el tema de la educación en nuestro escenario, porque no puedo homogeneizar Colombia, no puedo decir que solamente existe una realidad rural, cuando yo sé que saliendo de mi resguardo y pasar al vecino, las dinámicas son completamente diferentes. Entonces siento que está complejo. Los retos a los que nos hemos enfrentado y nos estamos enfrentando nos llevan también a sentipensar ese territorio, a ver cuáles son realmente las necesidades, potenciar los proyectos de vida de nuestras semillas, y que ojalá a ellos nunca se les olvide de dónde es que están viniendo, porque nosotros tenemos un tema fuerte en que si bien las oportunidades no siempre se dan como uno las quisiera por todas las dinámicas históricas que hemos evidenciado de desigualdad, de desconocimiento, de marginalización y demás, pues también es un llamado latente a las nuevas generaciones de maestros y maestras en este país a repensarnos también esos entornos, esos espacios, incluso a veces uno como dinamizador, porque acá los profes les decimos dinamizadores comunitarios, replantearnos también todas esas políticas y esos ejes temáticos que a veces lo dejan a uno más frustrado, pero pues con toda la convicción de seguir resistiendo en este espacio. Gracias, profe. Gracias, maestra Isabel. Creo que pues de este contexto que nos ha dado de lo que se vive en su país y sobre todo en su región, ¿no? Aborda pues esas cuestiones que tienen que ver justo con el diálogo de saberes, con el sentipensar, y también de pues cómo se vive en lo cotidiano, en los territorios, pues la educación, ¿no? Y cómo de alguna forma, pues nuestras realidades a veces podrían parecerse en ciertos momentos y en algunos con sus particularidades, pues son distintas, ¿no? Por aquello que nos convoca, por aquello también de quienes participan, y claro, no podemos obviar las situaciones que se viven en cada territorio como de violencia, ¿no? De que pasa pues justo en todos los espacios, también en los espacios rurales, donde pues a veces justo el profesor se expone a esto, ¿no? O la comunidad se expone a esto, ¿no? Y bueno, a mí me parece pues importante aprender también de los contextos de ustedes, porque entonces también podríamos ir pensando que la definición de pedagogía de lo rural, pues aunque estemos en un contexto a veces parecido, también dista mucho pues de quienes participamos, ¿no? Quienes nos involucramos, y también de las cosas que son necesarias abordar, porque hay prioridades, ¿no? Hasta en los mismos espacios rurales hay prioridades que atender, y bueno, y también hay necesidades que aprender, y justo un poco contarles la dinámica y la experiencia que hemos tenido como profesora, es decirles que pues estas experiencias también tienen que ver con la propia comunidad, la propia dinámica, pero también justo que nosotros no vamos como a enseñarles, vamos a aprender, ¿no? No sé si alguien más quiere compartir. Bueno, miren, cuando me invitó el profesor Jairo, pues a abordar lo de la pedagogía de lo rural, siempre que hacemos como la propuesta para intervenir,
yo sé que ustedes pues tienen al alcance el internet, pueden buscar el sinfín de lecturas, ¿no? Sobre lo que significa y demás, pero creo que lo que estamos compartiendo es la experiencia. Entonces, una de las cosas que yo me planteé para esta presentación justo fue, a ver, espérenme tantito, compartirles pues cómo esta pedagogía de lo rural cobra sentido en la práctica docente, pero también en lo comunitario, ¿no? En aquello que realizamos, en aquello que está en nuestro día a día. Sí, perdón, Yolanda, ¿quieres participar? Janet, perdón. Buenas tardes, compañeros. Y buenas tardes, profe. Me disculpo, pues la llegada tardecito. Estaba en una reunión de maestros de mi institución. Bueno, respecto a a la pedagogía de lo rural, creo que mm, hacer una lectura del contexto en el que estamos es de vital importancia, porque si estamos en un contexto pues indígena, ya sabemos que tiene un tratamiento diferente a los territorios campesinos o a los territorios que son mayoritarios. En la mayoría de en la mayoría de nuestras instituciones, yo soy del departamento del Cauca, Colombia, recibimos en las instituciones que son de carácter mayoritario, tanto indígenas como campesinos. Entonces, esas comunidades rurales confían en la educación que se imparte desde la institución. Algunas instituciones nos hemos dado a la tarea de poder enriquecer, enriquecer y colaborar con ese desarrollo que hay en cada una de las comunidades a partir desde los proyectos educativos que se imparten en nuestras instituciones con el ánimo de que tanto los indígenas como los campesinos tengan cabida. Sin embargo, se acogen proyectos donde su población es mayoritaria. Para dar un ejemplo sobre esta pedagogía de lo rural, resulta que actualmente yo tengo grado quinto, soy maestra de básica primaria. Lo primero que tuve en cuenta, porque pues yo soy especialista en educación en contextos rurales de la Universidad Agraria y esos, los conocimientos que nos daban a nosotros ahí, que compartían los maestros y algunos compañeros, es la importancia que tiene de observar al estudiante, pero más que observarle, de darle la posibilidad al estudiante de que se exprese sobre sus gustos. A veces tener en cuenta la palabra y el gusto del estudiante, em, podemos decir que es un poco complejo. ¿Por qué? Porque serían proyectos diferentes, estilos de vida también diferentes. Sin embargo, en esa experiencia, lo que tengo yo ya finalizando este grado quinto es una muy bonita experiencia a partir de la observación de las aves en el territorio acá en esta zona de Turminá, donde yo me encuentro. No solamente logramos observar aves, sino que también conocimos caminos, conocimos personas mayores, conocimos la geografía, conocimos la historia, se hicieron recuperación de mitos y leyendas. O sea que todas estas experiencias que nos han contado, porque ha sido muy valioso y yo agradezco todas las intervenciones de cada uno de los compañeros y de los expositores, porque han ido fortaleciendo en cada uno de nosotros la importancia de una educación rural, llámese propia o llámese mayoritaria o como lo quieran llamar, pero es importante que empecemos a fortalecer nuestras comunidades a partir del reconocimiento de ese territorio. No podemos dejar de lado lo que ya tenemos. Entonces, a veces nos quejamos los docentes rurales, es que el currículum o es que está muy descontextualizado. Pero ¿qué hacemos nosotros los maestros para contextualizarlo?
cuál es nuestro aporte a partir de este diplomado que estamos ejerciendo, cuál es nuestro aporte para contextualizar ese currículo y qué podemos nosotros aportar al crecimiento de esa sociedad en la cual estamos. Entonces, esa era mi intervención. Gracias. Muchas gracias, maestra, por compartir. Y justo, pues, creo que no es solo nombrarla, sino también esto que decía usted, ¿no? Esta experiencia de poder transformar, de poder hacer, de poder innovar a partir, pues, de lo que nos plantea la educación en este contexto, ¿no? Eh, Miren, quisiera, pues, siempre digo que para mí son más importantes los ejemplos, lo cotidiano, lo que podemos vivenciar y compartir las experiencias, creo que es lo enriquecedor en estos espacios de formación, no porque sean cuestiones de éxito, sino también porque son cuestiones que tienen que ver cómo abordamos ya en lo real, ¿no? En aquello que podemos plasmar a partir del trabajo que hacemos. Este es un ejemplo de un proyecto integrador que realizamos, que venimos haciendo de 2 años para acá, en Universidad Veracruzana Intercultural, con profesores del área básica, es decir, son los profesores que estamos al frente el primer semestre de las licenciaturas, que en este caso es Gestión Intercultural y Agroecología y Soberanía Alimentaria, en Universidad Veracruzana. Y bueno, nosotros, al igual que ustedes, pues estamos en un espacio rural, intercultural, donde hay hablantes de distintas lenguas, ¿no? Maternas. Por ejemplo, en la misma región, aun cuando se hable el náhuatl tiene como 3 variantes distintas en esta misma región. Y también tenemos estudiantes provenientes de otros grupos, ¿no? Popolucas, chinantecos, y bueno, cómo a partir de esta diversidad, pues, de los estudiantes y de todo el contexto de donde vienen, sus propias historias, nosotros planteamos hacer un ejercicio colectivo pensando en que pudieran integrarse ambos programas, pero que también pudiéramos de primera mano plasmar el trabajo que se hace en las comunidades y los aprendizajes que tenemos. Bueno, aquí en su pantalla pueden ver algo que nosotros nombramos como prácticas bioculturales. Y bueno, este ejercicio que nosotros realizamos, pues involucró a profesores, actores comunitarios. Voy a darles una, a ver si lo pueden ver tantito. Y bueno, eso es lo que hicimos nosotros con un grupo de profesores y profesoras. No es un trabajo individual, sino es un trabajo colectivo. Y creo que también eso es lo importante que implica el abordaje de estas experiencias, ¿no? Bueno, un poco contarles, voy un poco rápido para que puedan ver. Creo que una de las aportaciones importantes en ir abordando esta pedagogía que permita la formación de estudiantes, pero también los aprendizajes es motivar las escrituras, ¿no? En las lenguas maternas, sobre todo para poder, pues, abordar el sentido que tiene, pues, verlas en estos espacios, pues, que si bien son académicos, podemos tener la fortuna de poderle darle sentido a través de la escritura, ¿no? Y bueno, para mí lo importante de compartirles este ejercicio de revista, pues tiene que ver con que nosotros abordamos el sentido de práctica, ¿no? Y cómo pensar esta pedagogía desde la práctica docente nos lleva pues a darle un lugar especial a aquello que se realiza en la comunidad y que pues no solo tiene que ver con considerar que el oficio sea, por ejemplo, que la partería sea un oficio, ¿no? Más bien es una práctica. Entonces, la idea es que los estudiantes puedan reconocer a partir de este ejercicio colectivo que implica ir a comunidad, hacer entrevistas,
regresar, preguntar, observar, estar en la comunidad, porque es un ejercicio que en el caso de nosotros nos permitió que los estudiantes pudieran reconocer pues esos saberes que están en sus comunidades, aunque son rurales, aunque son parecidas en algunos momentos, pues también son distantes de algunos saberes que se van abordando, ¿no? Y bueno, este ejercicio que realizamos nosotros permitió eso, justo, esta relación entre los saberes y aprendizajes que están también, que vivenciaran el sentido, pues esto del diálogo de saberes, ¿no? Porque de repente decimos, bueno, pues, y nos aventamos unas definiciones, ¿no? Muy conceptuales, pero a la hora de la práctica decimos, bueno, ¿y cómo esto cobra sentido? ¿Cómo lo podemos vivenciar? Pero también cómo podemos considerarlo como un aprendizaje, ¿no? Que puede ser bastante enriquecedor para la formación. Pensemos aquí, bueno, que tenemos 2 licenciaturas, sin embargo, pienso que esto también se puede hacer en espacio, pues en las primarias o en otros niveles básicos, ¿no? De educación, que permiten pues reflexionar. Entonces, nosotros lo que hicimos justo fue visitar ciertas comunidades y a partir de ahí pues abordamos estas prácticas. Es decir, que la comunidad fue nuestro referente para aprender. Y, por ejemplo, desde los pescadores, ¿no? Que se entrevistaron, ¿no? Recuerdo mucho esta narrativa, decirles, ¿no? Que nuestra práctica docente se transformó a partir de las narrativas de cómo podríamos visibilizar pues la participación de estos actores que nos fortalecían, ¿no? Su quehacer. Y bueno, recuerdo mucho esta porque decía un estudiante, las 1001 formas de morir de un pescador, ¿no? Y aunque suene como en ese momento nosotros nos decíamos como broma, ¿no? Sin embargo, creo que justo ustedes lo han abordado bien cuando comparten, pues los desafíos que tenemos como docentes, pero también hay desafíos que enfrentan las personas ante alguna práctica, ¿no? El ser pescador, pues conlleva a saberes que tienen que ver con una tradición familiar, pero también con el reconocimiento del territorio, eh, del cuidado de la naturaleza y también de estos rituales o de estos saberes que están ahí, ¿no? Que posiblemente no los encontremos pues en la biblioteca, pero si vamos a la comunidad se convierte en una biblioteca. Los actores se convierten pues en un libro, ¿no? En un libro que es vivencial, en un libro que habla no solo de los aprendizajes que tiene, sino también de los desafíos que enfrenta. Entonces, nosotros, una de las formas en las que yo pudiera compartir en cómo plasmamos esta pedagogía de lo rural ya puesta in situ es a través de este ejercicio, ¿no? Yo tengo una fascinación por los mercados, ¿no? Como espacios de aprendizaje, y al principio se los ponía cuando hablaba de lo rural, ¿no? Porque para mí los mercados tiene que ver con mi propia historia, ¿no? Familiar. Mi madre, eh, pues por muchos años estuvo trabajando en el mercado y pues yo prácticamente aprendí a contar y, pesando el frijol o lo que ella vendía, ¿no? Entonces yo he encontrado en los mercados como muchos ecos de aprendizaje en el sentido de vivenciar aquello que la comunidad tiene para aportarnos, ¿no? Y bueno, este trabajo es lo que nosotros realizamos como este ejercicio colectivo de poder, a partir de estas entrevistas, pues poderlas abordar de estas formas, ¿no? Y bueno, decirles que es un poco lo que hicimos, por ejemplo, visitamos a compañeras que hacen medicina tradicional, ¿no? Darles voz a esas mujeres que se han unido a partir de una cuestión de salud, pues que involucra no solamente una participación y una preocupación individual, sino colectiva, ¿no? Y bueno, este fue como nuestro primer reto que hicimos en algún momento. En la escuela para poder plasmar estos saberes y finalmente también
l- repetimos como el ejercicio, creo que ahí sí lo pueden ver. Ajá. Creo que sí, ¿verdad? A ver, ya no veo. Espérenme tantito. ¿Sí logran ver la segunda? A ver. Creo que sí, ya la pueden ver. Bueno, hicimos el mismo ejercicio con los estudiantes de otra generación y cada vez van saliendo cosas como muy interesantes, ¿no? Aunque abordamos casi el mismo ejercicio, cada generación también nos da elementos necesarios para pensar que esos aprendizajes in situ, a partir de los lentes o a partir de las experiencias de los estudiantes, las podemos observar pues de distintas formas, ¿no? Por ejemplo, en esta segunda, nosotros decimos como número, ¿no? En el siguiente número que hicimos, igual abordamos las prácticas, pero ahora lo hicimos con 2 comunidades. Nos fuimos con una comunidad afrodescendiente y entonces también aprendimos, pues, cómo a partir de esa comunidad había saberes y aunque es el paso para muchos que vienen a la escuela, ¿no? A veces no sabemos, solo pasamos, ¿no? Sin embargo, no sabemos ni la historia de la comunidad. Entonces, ese ejercicio nos permitió, pues, darle sentido, ¿no? A lo que aprendimos. Voy un poco rápido para mostrarles el ejemplo de la comunidad, ¿no? Esta es una comunidad afro y ahí pudimos como ir nombrando las prácticas desde otra mirada, ¿no? Por ejemplo, revisamos y platicamos lo que hacían, por ejemplo, las cocineras tradicionales y una de las cosas que encontramos es que la comida, ¿no? Tiene un lugar importante también en las tradiciones y también hablan justo de estas batallas que la comunidad libra, ¿no? A partir de, pues, cuestiones de discriminación, de racismo, de violencia, ¿no? Y lo que encontramos en esta comunidad que se llama Chacalapa eh, fue que justo mucho de la comida tradicional o de la comida que está ahí en la comunidad ahora tiene que ver con un pues legado de su cultura, ¿no? Algo que nos decía una de las señoras es que ellos tienen un platillo que se llama mogo mogo, que lo hacían pues del plátano macho verde, ¿no? Con manteca, ahora se hace con aceite, porque era lo que tenían para comer, no era lo que había en esa posibilidad. También nos hablaba, por ejemplo, de se llama, caldo de vaquero, que nos decían pues que eran puros huesos de res y que ellos lo transformaban porque era lo que había, ¿no? Para comer. Entonces, pues un poco mostrar, ¿no? Esto, que como también estas prácticas tienen un lugar importante, ¿no? Tienen un aprendizaje y que eh, los profesores creo que tenemos el reto de poder decir que en la comunidad, pues también hay aprendizajes, ¿no? No todo lo sabe la academia, no todo está en la biblioteca, ¿no? También está en la comunidad. Y bueno, como mostrarles estos ejercicios que nosotros realizamos como in situ, ¿no? Porque miren, esta es la foto del Mogo Mogo que nos enseñó la señora Alcira, ¿no? Ella nos compartió y además decirles eso, ¿no? Que cuando uno regresa a estos espacios, también hay un sentido de compartir, ¿no? También de rescatar aquello que es valioso, ¿no? Bueno, eh, pues decirles, ¿no? Que un poco así es como en mi caso abordo la pedagogía intercultural, ¿no? A partir de estos ejercicios prácticos, pero también estos ejercicios vivenciales que nos conllevan pues a rescatar que hay pues distintas formas de abordar, ¿no? Estos conocimientos y que pues el compartir las experiencias es lo que tiene eco, ¿no? De decir, bueno, nosotros lo hicimos así porque eso nos permitió, ay, nos permitió abordar cierto tema, ¿no? Miren, no me abre, espérenme tantito. Es que les quería, bueno, les quiero compartir otro ejercicio
que realicé con mis estudiantes. Ellos en el semestre pasado llevaron una experiencia que se llama bases epistemológicas, que una servidora dio, pero yo lo que quería hacer, pues era un trabajo práctico, ¿no? Ellos llevan agroecología y lo que yo observaba es que justo alguien decía, ¿no? Que era más fácil agarrar a veces el lápiz que el machete, ¿no? O al revés, ¿no? Como dicho también aquí en México. Entonces, ellos llevaban como experiencias o materias que tenían que ver con el desarrollo de actividades como huertos. Y nuestros estudiantes son muy distintos. Y entonces, uno de los retos que yo tuve como profesora es pedirles a mis compañeros que son vigilantes e intendentes que son de la comunidad que les enseñaran a las estudiantes y a los estudiantes a agarrar el machete, porque no todos saben, ¿no? Es más, ni la profesora tampoco sabía, ¿no? Entonces, este fue el primer ejercicio. Nuestra clase fue en un pasillo agarrando el machete, ¿no? Y entonces, en esta actividad participamos profesores igual, y ellos hicieron esta actividad que tenían que hacer un huerto, ¿no? De cero, y luego tenían que, pues, sistematizar el ejercicio que habían realizado, pero, pues, para mí lo importante no es solo el documento escrito, es también la experiencia de saber cómo puedes vivenciar una experiencia en donde no es tanto que la profesora esté al tanto, sino que la profesora motiva a que se puedan desarrollar estos saberes, ¿no? A partir, pues, de visitas a actores, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos con una señora que ella cultiva, plantas, ¿no? Y que nos compartió, pues, lo que ella sabe y cómo le hace, ¿no? Y entonces la profesora cambia de lugar y se convierte también en aprendiz, los estudiantes también, ¿no? Y bueno, esta experiencia que nosotros tuvimos, pues llevó a los estudiantes a sistematizar el ejercicio, pues de hacer este huerto, ¿no? Que es algo práctico, sí, pero también hay saberes, ¿no? Hay un trabajo en equipo, hay una invitación también a pensar que el aprendizaje eh, pues se aborda de distintas formas, ¿no? Y que las experiencias se vuelven más enriquecedoras cuando se reconoce, pues, a quien está, a quien lo sabe en la comunidad, ¿no? Y bueno, les comparto este ejercicio que mis estudiantes hicieron, pues de todo el proceso para poder hacer ese huerto, ¿no? Y además, pues estábamos en una época de estiaje, para aquí, para México, en este caso para Veracruz, los meses de marzo son meses de calor, de intenso calor. Y entonces yo recuerdo que cuando hice este ejercicio, pues no había agua en la comunidad y en la escuela, ¿no? Y yo les decía a los estudiantes, bueno, es que ustedes van a ser agroecólogos con agua o sin agua, pero también es plantear los retos que tienen eh, estas problemáticas, ¿no? El agua se ha convertido en una problemática que tenemos pues que entrarle, ¿no? Desde distintas aristas para poder visibilizar el papel que nos toca y también pues accionar, ¿no? Y bueno, este fue el ejercicio que hicimos, ¿no? Desde ir a buscar, entonces, bueno, todo esto realizamos con 2 equipos, todo este ejercicio. Y bueno, pues para mí, siempre que me invitan a compartir en el seminario, pues más allá de decirles, ay, es exitoso, no, más bien decirles, pues bueno, nosotros hemos intentado hacerle así, ¿no? Le hemos entrado por aquí, por allá, porque no es fácil tampoco. Y claro, implica un reto, pues, para los profesores, pues, poder vivenciar esa pedagogía, ¿no? Y pues cobra diferentes significados, ¿no? Y también se vuelve un espacio de intercambio generacional, interseccional, ¿no? En donde, pues, cada uno tiene un papel importante, ¿no? Entonces, cuando el maestro Jairo me invitaba, yo decía, bueno, creo que estos son como ejemplos claros, ¿no?
de cómo abordar y por qué entonces se vuelve necesaria esta pedagogía, ¿no? ¿Por qué es importante nombrarla, ¿no? ¿Por qué es importante seguirla haciendo? Porque si nosotros no lo hacemos, esos saberes que están en la comunidad, pues se van perdiendo, ¿no? Creo que tenemos ese reto. Y les ponía yo al inicio la familia, ¿no? El trabajo que hace en generar estos talleres que no tienen costo para la comunidad, pero ellos quieren compartir lo que saben con la comunidad. Entonces, para mí han sido pues experiencias claves para poder dimensionar esta pedagogía y que pues la escuela de campo no solo es aquella que está en un territorio, ¿no? Sino más bien es cómo hacemos colectividad, ¿no? A partir de los espacios, pues, desde donde nos toque estar, ¿no? Bueno, ahora sí me gustaría pues escucharles, como los ejemplos que puse, ¿no? Y que ustedes pues posiblemente tendrán otros que también pudiéramos compartir, o no sé cómo vamos con el tiempo, perdón. Mi profe va hasta las 6 y son las 5:26. Entonces tenemos, aquí hay algunos comentarios. Profe, compártenos ese libro revista, me motiva mucho, de Isabel Pañi. Profe Franz Méndez, ¿dónde podemos consultar el material presentado, por favor? ¿Qué más? Las dos revistas, Excelente, ¿no? Perdón. señora. Las dos revistas, tenemos una que ya podemos compartir con un QR, si igual se las voy a pasar, se la pasa al maestro Jairo, y es un Exacto. trabajo, pues que hemos hecho los profesores. También decirles que eh, cuando imprimimos el ejercicio, eso no está ahí, pero hicimos esa retribución, es decir, regresarle a las personas que participaron el ejercicio, ¿no? De que ellos pudieran verse ahí como en ese libro, decían ellos, ¿no? Que lo contado lo puedan ver, ¿no? Porque si no, pues nos volveríamos saqueadores de esos conocimientos, ¿no? Y bueno, aquí igual que ustedes, nosotros nos organizamos como profes para poder imprimir, para poder pues hacer todo el ejercicio, ¿no? Pero ahora lo hicimos como descarga gratuita, este, para poder compartir, porque son ejercicios pues que no queremos que se queden como solo con nosotros, ¿no? Sino de que sean pues referencia para poder pues también visibilizar y sistematizar las propias prácticas que ustedes tienen, ¿no? Entonces, les escucho yo también ahora. ¿Alguien quiere comentar algo? Pues muy interesante tu experiencia, mi profe. Yo me imagino que sí, que en todos los territorios hay algo, si no igual o parecido a este asunto. Muy, muy, muy complacida de eso último que dijiste, ¿no? Retribuir no, porque pues igual son las comunidades las que nos alimentan, ¿no? Nos enriquecen, sino como poder compartir con ellos ese material final para que también se tengan en cuenta sus voces y etcétera. Entonces, muy chévere eso. Profe Betsabe. Muchísimas gracias, espero se oiga. Tengo muy mala señal donde vivo. Te escuchamos. Perfecto, gracias. Agradecer, bueno, el espacio. Ya estamos en la sesión que número 12 y cada una de las pláticas ha sumado mucho a esta visión, a esta formación que queremos tener, ¿no? Sobre esta pedagogía rural o educación rural. Y con esta plática, bueno, pues para empezar es un orgullo escuchar una voz mexicana compartiendo lo que hace la Universidad Veracruzana. Sabemos que tienen diversas líneas respecto a esto, ¿no? A recuperar todo lo que se puede generar en el ámbito rural en cuanto a las dinámicas culturales, todos los saberes y nos permiten darle la importancia
que tiene, ¿no? Porque estos saberes en cada uno de estos territorios rurales tienen una historia, tienen actores, tienen interacciones y una potencialidad para generar más aprendizaje y sobre todo para conectar mejor con nosotros, con nuestro propio ambiente natural. Es otra visión que debe ser compartida y entonces pues felicito mucho todas las aportaciones que están haciendo desde la universidad, todos los proyectos que están manejando y que ya se comparten en diversos medios, ¿no? Artículos, libros, hay diversos eventos donde se comparte todo lo que está haciendo. Yo soy fiel seguidora de sus eventos, de varias áreas que tiene, ¿no? La universidad. Yo tengo de formación antropóloga social y me formé cuando estudié en la universidad en el campo rural, o sea, ese fue mi campo, ¿no? Estar en comunidad, en trabajo de campo. Y mis primeros actores clave siempre los encontré en las escuelas. Acá en México, pues está el sistema de CONAFE y también, pues, escuelas multigrado que abonan mucho a pues, dan el servicio, ¿no? El servicio educativo en estos territorios rurales donde, pues, nos enfrentamos, sí, a muchas necesidades económicas, a gran desigualdad, pero que ahí tenemos pues, la cultura viva, ¿no? El origen, las tradiciones, la cosmovisión, las tradiciones. Y voy llegando al magisterio, ya a mis 45 años, hice mi carrera de normalista apenas, voy egresando y gané mi plaza y llegué a una comunidad rural. Entonces, bueno, para mí fue como recordar mis primeras clases de antropología, ¿no? Yo llegué con esa visión de observa el camino, el trayecto, la distribución de casas, quiénes son los actores principales en la comunidad, para que todo eso vaya abonando a mi práctica docente. Entonces, pues yo estoy aprendiendo mucho de la comunidad. Sí, hay también grandes problemáticas que vivimos en lo rural y lo urbano, por ejemplo, esta desigualdad de género que vimos todavía en muchos espacios y pues en la ruralidad está muy presente, pero vemos otras cosas, ¿no? Como la colaboración todavía, el que se conozcan, el que se saluden todos, ¿no? De, buenos días, y vas pasando, buenos días, cosa que ya no vemos en las zonas urbanas o no nos identificamos como en las zonas rurales y creo que toda esa cohesión social pues debemos de aprovechar los que estamos haciendo, los que estamos trabajando en los procesos educativos en estos territorios. Y nada, agradecer mucho el espacio y todo lo que se genera me ha hecho pensar también en otras vertientes de cómo ser una docente en los medios rurales, ¿no? Sobre todo que a mí es lo que me gusta. Muchas gracias. Gracias a ti, profe Elizabeth. La profe Elizabeth tenía la mano levantada. Sí, señora, buenas tardes. Agradecerles infinitamente por cada una de esas sesiones que nos dan, que alimentan el quehacer como maestros. Y es preguntarnos para qué vamos a hacer con toda la información que hemos recibido, a ver si la podemos apropiar en nuestros territorios, que muchas de las cosas que ellos dicen es real, pero que las podemos llevar a la práctica si no nos da miedo de hacerlo. Ser ese punto aparte de lo que es lo tradicional y poner en práctica lo que ellos nos están enseñando, porque nos están abriendo los ojos para los profes que, como decía Betsabe, pues hasta ahora estamos nuevamente en comunidades rurales y que la vida va cambiando trascendentalmente. En Colombia, donde yo me encuentro, hay cantidad de proyecciones, o sea, cómo estamos en el Cauca, cómo estamos en Boyacá, cómo estamos en el Amazonas. Entonces, enriquecer nuestros aprendizajes escuchando a cada uno de nuestros compañeros, pues le abre a uno las expectativas de decir, hay mucho por hacer, pero pues también necesitamos de la ayuda, que cuando tengamos demasiadas preguntas, ellos también nos las puedan volver a contestar.
Gracias. Gracias, mi profe. ¿Alguien más va a poner la mano? ¿Va a comentar algo más? Hola, Sí, profe Isabel. hola, profes. Muchas gracias por el espacio. Yo estoy muy maravillada con la profe Arely también. La escuchaba y se me venían algunas experiencias, muchas cosas. Yo sí creo que las enseñanzas, los aprendizajes están en todo lugar, que todo le enseña a uno, una planta, un animal, una persona, una cosa, todo. Y cuando hablaba del mercado, hace tiempos hicimos una residencia de literatura en un mercado, entonces me acordé mucho de eso y me llegó mucho. Y bueno, también sobre las experiencias, hace algunos meses estuve haciendo unos laboratorios y talleres de mediación de lecturas en una comunidad y yo muy colonial, muy adultocentrista, tenía todo mi plan, pero los niños, los guaguas de allí, me llevaron por otros lugares y yo creo que también las comunidades son muy ricas, tienen mucho, mucho que es todo un universo, ¿no? Que en ese caminar uno va conociendo y también debe dejarse llevar por eso y aprender a estar atento, porque al final ellos mismos nos dan la metodología. Al menos yo me quedé así y a la final terminamos haciendo juntos cosas de ellos para ellos. Eso y muchas gracias. Gracias, mi profe, muy amable. ¿Alguien más tiene alguna impresión, percepción, opinión? Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo. De todas formas, profe Arely, una sesión muy nutrida. Ese material estamos que nos lo leemos todos. Material obligado. Definitivamente lo rural tiene mucho que hablarse todavía. Seguimos en construcción todo el tiempo. Y tu experiencia ha sido muy valiosa para nosotros el día de hoy, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias. Esperamos, pues, como dicen los compañeros, que sigamos nutriéndonos entre todos, porque pues aquí digamos, no todo está dicho, cada uno asume estas experiencias para su propio territorio, contexto, siempre pensando en mejorar, cambiar, reestructurar, transformar nuestros entornos educativos pues, para toda esta población infantil, adolescente. Y bueno, seguimos aquí con nuestro diplomado latinoamericano, que no es cualquier diplomado, así que eso nos da una orientación muy, muy diversa, pero muy, muy comunitaria, de mucho afecto, mucho amor. Entonces, muchísimas gracias a todos, profe Arely, de verdad, complacida de haberte conocido, de haberte escuchado. Estoy segura que los compañeros que asistieron hoy también. Esperamos verte muy pronto también. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes por esta participación tan nutrida. Esperamos seguir con ustedes en nuestra próxima sesión. Y bueno, nos veremos muy pronto. Muchísimas gracias a todos. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Igual a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Bien, Muchas Gracias. gracias. súper las Gracias. experiencias que nos han dado a conocer. De verdad que son mis respetos para todos. Han sido muy, muy nutridas para mí. Gracias.